Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV se despide de Argelia y toma rumbo a Camerún, el segundo país que visitará en su viaje apostólico a África. Mientras han muerto 15 personas en nuevos bombardeos de Israel contra el Líbano tras sus conversaciones en Estados Unidos sobre un posible alto el fuego. Y el Boletín Oficial del Estado, aquí en España, publica el Real Decreto para la regulación extraordinaria de migrantes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El arzobispo de Teherán envía un mensaje a sus fieles asegurando que aunque esté lejos, en Cristo están realmente unidos. El Papa León XIV subraya que la legitimidad de la autoridad no depende de la acumulación de poder, sino de la sabiduría y la virtud con que se ejerce. El decano del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Alejandro Arellano, es nombrado enviado especial del Papa para los actos del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Sagrario. El arzobispo de Madrid insta a los cofrades a prolongar lo vivido durante la Semana Santa y a dejarse transformar por el encuentro con Cristo resucitado. Estados Unidos asegura haber bloqueado los puertos iraníes y paralizado por completo, dicen, su comercio marítimo. El Parlamento Europeo avisa a Turquía de que no habrá avances en su adhesión a la Unión Europea sin reformas democráticas. La organización NEOS lleva a Bruselas la denuncia por la destrucción de los valores cristianos que pretende la Agenda 2030 en Europa. Víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz se concentran frente al Congreso de los Diputados y piden depurar responsabilidades y adoptar medidas de prevención. Y en deportes, el Atlético de Madrid se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol tras derrotar al Barcelona por un global de 3-2. Al compás de esta música que se escuchaba esta mañana desde el Aeropuerto Internacional de Argel, el pueblo argelino despedía al Papa León XIV, que desde el lunes los ha acompañado confirmándoles en la fe y exhortándolos a la paz, a la reconciliación y a la fraternidad. Uno de sus últimos actos más significativos en Argelia fue la Santa Misa que presidió ayer por la tarde en la Basílica de San Agustín. En su homilía, el Papa invitó a los cristianos a permanecer en esta tierra como signo humilde y fiel del amor de Cristo. Además, hizo referencia al testimonio del santo San Agustín cuando decía que hay que nacer nuevamente de lo alto, es decir, de Dios. En otro momento, el Santo Padre habló de la conversión, de la que ha dicho que es un don de libertad que otorga el Señor, pero que debemos hacer según su voluntad de amor, con la que desea renovar a la humanidad, llamándola a una comunión de vida que comienza con la fe. El pontífice destacó de igual modo el testimonio de las comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles como una humanidad renovada por el Espíritu Santo. Según dijo el Papa, también hoy es necesario acoger y realizar este canon apostólico, afirmó, meditándolo como auténtico criterio de reforma eclesial. Una reforma que, según afirmó el Santo Padre, comienza en el corazón para ser verdadera y que concierne a todos para hacerse eficaz. En palabras del Papa León XIV, algunas características de esa comunidad son que la Iglesia naciente no se basa en un contrato social, sino en una armonía en la fe.
Finalmente, el Papa exhortó a los cristianos de Argelia a dar testimonio del Evangelio con gestos sencillos, relaciones verdaderas y un diálogo vivido día a día. Así darán sabor, dijo, y serán luz allí donde viven. Al final de la misa, el obispo de Roma dio las gracias a las autoridades civiles por la cordial hospitalidad que ha recibido y se despidió considerando este viaje como un regalo especial de la providencia de Dios que a través de un Papa agustino el Señor ha querido hacer a toda la Iglesia. Y esta mañana, antes de dirigirse al aeropuerto, su santidad se ha despedido de la Nunciatura Apostólica. A continuación, ha visitado brevemente el orfanato Nuestra Señora de África, gestionado por las Hermanas Misioneras de la Caridad. Según han informado desde la oficina de prensa de la Santa Sede, los niños representaron una breve obra para el Papa, quien luego pudo saludarlos y también saludó a las religiosas. Además, en un telegrama dirigido al presidente de la República Popular Democrática de Argelia, el Santo Padre ha expresado su profunda gratitud por la cálida acogida y hospitalidad que recibió durante su visita al país. Y ya en el Aeropuerto Internacional de Argel ha tenido lugar la ceremonia de despedida del Santo Padre. Desde allí, el Papa ha cogido el avión que le llevará hacia Yaoundé, en Camerún. Se espera que llegue en torno a las 4:20 de la tarde, hora peninsular. El tema que va a enmarcar esta visita a Camerún es un llamamiento a la unidad, que aunque los cristianos, dijo, seamos muchos, en el único Cristo somos uno. El pontífice se alojará en Yaoundé, en la capital, pero también visitará Douala, el centro económico de Camerún, y también Bamenda, en el noroeste, una región azotada desde el año 2013 por un grave conflicto y olvidado en algunos ámbitos que ha provocado miles de muertos y casi 500.000 desplazados internos. Cuando el Papa aterrice en Yaoundé, se va a celebrar el acto de bienvenida en el propio aeropuerto. A continuación, el pontífice se reunirá con el presidente de la República, Paul Biya, en el Palacio Presidencial. Seguidamente, León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos. Y más tarde acudirá al orfanato Ngulzamba, donde visitará a los niños y al personal del centro. El último encuentro de esta jornada será con los obispos de Camerún, en la sede de la Conferencia Episcopal del país. Les ofreceremos más detalles en nuestros informativos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Y mientras tanto, desde Radio María seguimos encomendando este viaje del Santo Padre y acompañándole en algunos de los actos de su visita a África. El próximo que vamos a retransmitir será el Encuentro por la Paz, que presidirá el pontífice con la comunidad de Bamenda en la Catedral de San José. Podrán unirse en directo mañana a las 12:30 de la tarde, hora peninsular. Juntos viviremos junto al sucesor de Pedro este momento especial en Camerún. Y también les tenemos que contar que con motivo de este viaje apostólico, grupos separatistas de Camerún han anunciado una tregua. En un comunicado, la Alianza por la Unidad, que es un grupo que une a los movimientos separatistas, han anunciado un alto el fuego con motivo de la visita a la región asolada por el conflicto. Este anuncio de la Alianza por la Unidad supone un momento excepcional de relajación de un conflicto que lleva casi una década asolando las regiones del noroeste y suroeste del país. Durante años, la lucha por un Estado independiente al que los separatistas denominan Ambazonia ha provocado violencia generalizada, desplazamientos, como les decíamos, y una grave crisis humanitaria que afecta a millones de personas. Y donde también hay violencia es en el Líbano. Alrededor de 15 personas han muerto en las últimas horas a causa de nuevos bombardeos ejecutados por Israel contra este país. Horas después de que delegaciones de ambos países mantuvieran un encuentro, aseguran, constructivo en Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Por su parte, el partido milicia chií Hezbolá ha reivindicado ataques contra varios puntos en el norte de Israel, incluido el lanzamiento de decenas de proyectiles, dejando al menos un herido. En este contexto, el ejército israelí ha reiterado su llamamiento a la población libanesa para que abandone todas las zonas al sur del río Zarani, situado aún más al norte del río Litani, territorio que Israel ha amenazado con ocupar en el marco de su última invasión en el Líbano, y ha recalcado que actuará con fuerza contra las actividades terroristas de Hezbolá. Las autoridades libanesas, por su parte, han elevado a más de 2.000 las víctimas mortales y a casi 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1.100 heridos el 8 de abril, en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.
Aquí en España, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 de inmigrantes en situación irregular. Esta medida entrará en vigor mañana, cuando se podrá empezar a realizar las solicitudes. El texto que reforma el Reglamento de Extranjería recoge los requisitos para beneficiarse de la medida, que son prácticamente iguales para los dos grandes grupos a los que se dirige: los solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha. Los trámites para la regulación se van a iniciar, como les decíamos, mañana jueves 16 de abril de forma telemática y el lunes 20 de forma presencial. El plazo para solicitar esta autorización será de 2 meses y medio y finalizará el 30 de junio. El Boletín Oficial del Estado recoge además que para acceder a la regularización, los solicitantes deberán no suponer un riesgo para la seguridad. Para esto, el texto tiene en cuenta la existencia de antecedentes penales durante su estancia en España y también en su país de origen. En el caso de que los informes policiales reflejen que un inmigrante solicitante de regularización tiene antecedentes penales en España, la solicitud no se va a denegar automáticamente, sino que el órgano competente valorará si, a pesar de haber cometido algún delito en nuestro país, continúa o no siendo una amenaza para el orden y la salud públicos o la seguridad interior. Por otro lado, para comprobar que no existen antecedentes penales en el país de origen o en los que han residido anteriormente, la persona solicitante deberá aportar un certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país correspondiente. Varios sindicatos de la Policía Nacional, como JUPOL, el Sindicato Unificado de Policía y el Sindicato de Policía Nacional, el CEP, han criticado esta nueva medida por el posible colapso en extranjería y fronteras y el riesgo de generar un efecto llamada. En concreto, han afirmado que el Gobierno español ha adoptado esta medida sin contar con los profesionales de la seguridad y que una relajación del control de antecedentes penales podría suponer un riesgo para la seguridad de nuestro país. Y mientras tanto, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que el Ejecutivo madrileño recurrirá esta medida al Tribunal Supremo, asegurando que, en su opinión, la regularización masiva se va a traducir en una saturación de los servicios públicos y en un riesgo de quiebra de la convivencia en España. Noticias de la Iglesia en el mundo. El arzobispo de Teherán, el cardenal Dominique Joseph Mathieu, quien tuvo que salir del país con motivo de la guerra, ha enviado un mensaje a sus fieles en el que asegura que, aunque esté lejos de ellos, en Cristo están realmente unidos. El purpurado indica que se encuentra separado de sus fieles por los acontecimientos de la guerra, en espera, dice, de poder reencontrarlos. Sin embargo, cuenta que en la Noche Santa celebró la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro, unido al Santo Padre, llevándolos a todos en el corazón. El arzobispo de Teherán comenta que se encontró cerca del pastor de la Iglesia, aunque lejos del rebaño que el Señor le ha confiado. No obstante, añade que precisamente esta condición le es dada para aprender a vivir la distancia, no como una separación infranqueable, sino como un puente que hace cercano en Cristo. El cardenal Mathieu ha asegurado que en la comunión de los santos y en la gracia de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, están realmente unidos, y subraya que lo que a los ojos parece como distancia, en la fe se convierte en comunión. Finalmente, el purpurado ha expresado su confianza en Cristo vivo y resucitado, que, según afirma, les une, custodia y guía hasta que puedan reunirse nuevamente como un solo rebaño con su pastor. Más noticias en el marco de la sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, que desde ayer se desarrolla en Roma hasta mañana. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje a los participantes. El tema que centra los trabajos es los usos del poder, legitimidad, democracia y la reescritura del orden internacional. En opinión del Santo Padre, se trata de un tema particularmente oportuno que centra la reflexión en el ejercicio del poder, un elemento crucial, afirma el Papa, para la construcción de la paz dentro y entre las naciones en este momento de profundo cambio global. En esta línea, el Santo Padre recuerda que la doctrina social católica considera el poder no como un fin en sí mismo, sino como un medio orientado al bien común, y añade que esto implica que la legitimidad de la autoridad no depende de la acumulación de poder económico o tecnológico, sino que depende de la sabiduría y la virtud con que se ejerce.
Nos vamos a Paraguay en el marco del año jubilar con motivo de los 800 años del aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. Ha llegado a la ciudad de Asunción una reliquia de primer grado del santo. Ha sido recibida por una multitud de fieles en la Catedral Metropolitana de esta localidad. La Eucaristía de bienvenida ha estado presidida por el arzobispo de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez Flores. La reliquia, que consiste en un pequeño fragmento del cuerpo de San Francisco y que en su momento presidió la llegada de los franciscanos a estas tierras, ha sido trasladada desde su sepulcro en Asís, Italia, por Fray Rogerio Pereira Xavier, asistente general de la Orden. Tras peregrinar por distintas diócesis del país, quedará de forma permanente en la Catedral San Pablo, en la diócesis de Cazapá. Noticias de la Iglesia en España. En el marco de los actos, con ocasión del 8º centenario de la Catedral de Toledo y del primer centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, el Papa León XIV ha nombrado como su enviado especial al decano del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Alejandro Arellano. De este modo, el prelado toledano representará al Santo Padre en la procesión prevista para el día 30 de mayo en el centenario de la coronación de la patrona de la Archidiócesis de Toledo, Nuestra Señora del Sagrario. Con este motivo, el Cabildo de la Catedral Primada ha manifestado su agradecimiento al Papa. A su vez, el Cabildo ha comunicado que con ocasión del montaje de la exposición que se inaugurará el 25 de mayo, algunas zonas de la catedral se están viendo afectadas, dificultando los accesos de la visita cultural a diversos espacios del templo y especialmente a la sala de la custodia de Arfe. Por esta razón, este Cabildo ha determinado que en los próximos días, y hasta que ocupe su lugar en la citada exposición, la custodia de Arfe será trasladada a la sacristía del templo para que pueda ser contemplada por todos los visitantes. Finalmente, el Cabildo ha informado de que ya han finalizado los trabajos de restauración de la antesala capitular y de las pinturas de Juan de Borgoña que la decoran. En una fecha próxima se procederá a su presentación y apertura a la visita cultural. En otro orden de cosas, les contamos que el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha dirigido una carta a las cofradías y hermandades de la archidiócesis tras la Semana Santa y en ella invita a los cofrades a prolongar en su vida diaria lo vivido durante estos días, subrayando que no basta con haber estado, sino que es necesario permanecer. En el texto, el arzobispo de Madrid reconoce la intensidad con la que se ha celebrado la Semana Santa en esta ciudad, marcada por una gran participación y una vivencia profunda de la fe a través de la piedad popular. Sin embargo, subraya que esta experiencia no puede quedarse en lo exterior ni en un momento puntual, sino que está llamada a dar fruto en la vida concreta de los fieles. El cardenal Cobo insiste en que la Semana Santa culmina verdaderamente en la Pascua y anima a los cofrades a dejarse transformar por el encuentro con Cristo resucitado. En esta línea recuerda que el acompañamiento al Señor debe concretarse en la fidelidad a la Eucaristía dominical, la oración diaria, la vida fraterna dentro de las hermandades y el compromiso con la caridad, especialmente hacia los más necesitados. Además, el arzobispo de Madrid también destaca el papel de las hermandades como escuelas de vida cristiana, llamadas a ser espacios de acogida, formación y crecimiento espiritual. Además, ha anunciado que la diócesis ofrecerá próximamente iniciativas formativas en torno a la piedad popular, dirigidas tanto a cofrades como a responsables de hermandades. Asimismo, el cardenal Cobo advierte de dos riesgos: reducir la Semana Santa a un evento cultural o externo y vivir una religiosidad superficial que no llegue a transformar la vida. Y frente a ello, invita a centrar la vivencia cofrade en lo esencial, es decir, una fe viva, alimentada por la liturgia, la palabra de Dios y la comunión eclesial. Y por último, el purpurado señala como una oportunidad especial para la diócesis la próxima visita del Papa a Madrid. Anima así a las hermandades a implicarse activamente como expresión de servicio y comunión. Y cambiamos de asunto. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha expresado al Papa León XIV el apoyo y la comunión de la Iglesia que peregrina en España tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando al pontífice. Tras un coloquio mantenido con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en la Fundación Pablo VI, el también arzobispo de Valladolid, en declaraciones a los medios, ha agradecido esta oportunidad para mostrar, en nombre de la Iglesia en España, de cada una de las diócesis,
crisis y de las realidades de todo tipo, su apoyo al Papa en su búsqueda, afirma, de caminos de diálogo y de justicia que hagan posible la paz. A su vez, Monseñor Argüello ha recordado que la paz y, por tanto, la búsqueda de vías concretas para alcanzarla ha sido una de las líneas fundamentales de su pontificado desde el primer instante. Durante el coloquio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha manifestado también que espera que la presencia del Papa León XIV en nuestro país, del 6 al 12 de junio, sirva para confirmar a los católicos en la fe, la esperanza y la caridad, y que sea para toda la población un estímulo para la confianza y para crear amistad social. Información internacional. El mando central de Estados Unidos ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como paralizado por completo el comercio económico que entra y sale del país asiático por mar, después de que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara un bloqueo al estrecho de Hormuz tras el fracaso de las conversaciones celebradas el sábado en Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz. Así ha detallado a través de un comunicado que esta decisión ha provocado que 167 petroleros hayan desviado su ruta hacia territorio estadounidense, con 103 dirigiéndose a puertos de Estados Unidos para cargar crudo de este país. En este sentido, ha garantizado que hoy Estados Unidos produce más petróleo, afirman, que Arabia Saudí y Rusia juntos, y más gas natural que Rusia, Irán y China juntos. Y en cuanto a la economía, los mercados mundiales han subido ante un posible avance diplomático entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump ha señalado que la guerra está muy cerca de terminar, provocando así una caída en los precios del petróleo y aliviando la presión inflacionista en Wall Street. Las bolsas europeas, por su parte, se han mantenido en su mayoría estables, mientras los inversores evaluaban las señales procedentes de Washington de que un avance diplomático en la guerra con Irán podría ser inminente. El Brent se ha situado en los $95,27, menos de un 1%, tras caer un 4,6% en la sesión de ayer. Unos precios del petróleo más bajos ayudan a reducir los costes para las empresas de toda la economía. Sin embargo, algunos analistas recuerdan que la guerra continúa y advierten de que este optimismo podría resultar injustificado. Cambiamos de tema. El Parlamento Europeo ha avisado a Turquía de que su proceso de adhesión a la Unión Europea seguirá estancado mientras no realice las reformas democráticas necesarias para cumplir con los estándares del bloque comunitario y ponga freno a la creciente represión de la oposición y de las voces críticas registradas en los últimos años. En un informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, los eurodiputados han señalado que, pese a las reiteradas declaraciones del gobierno turco reafirmando su compromiso con la adhesión a la Unión Europea, persisten hoy en día deficiencias clave, afirman, que afectan al proceso de adhesión. El Parlamento Europeo ha subrayado la necesidad de fortalecer la independencia judicial, salvaguardar la libertad de expresión, proteger a los periodistas y los derechos de las autoridades locales y también poner fin a los juicios con motivaciones políticas. Pese a ello, han señalado que Turquía sigue siendo un país de importancia estratégica y geopolítica, además de un aliado de la OTAN. Y hablamos ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las autoridades rusas han anunciado la toma del control de una localidad en la provincia ucraniana de Kharkov, al noreste, en el marco de la invasión desatada, como recordarán, desde febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este del país. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, mientras que ha logrado penetrar también, como les decíamos, en Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Y terminamos la crónica internacional en Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha abogado por el cese de las sanciones impuestas en el país para que todas las inversiones puedan desarrollarse en su totalidad. Estas declaraciones se producen en el marco del encuentro estratégico con delegados del Gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes. Unas declaraciones que además coinciden con el levantamiento que ha anunciado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sanciones impuestas al Banco Central venezolano, así como a otras empresas estatales. Esta medida se da en un momento de progresiva apertura desde
de Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de la nación. Información nacional. La Asociación de la Sociedad Civil que defiende la recuperación de los fundamentos del humanismo cristiano, NEOS, denuncia hoy en el Parlamento Europeo la deriva anticristiana que impone la Agenda 2030. En una jornada organizada por los eurodiputados de conservadores y reformistas europeos, Nora Junco y Diego Solier, el director general de NEOS, Javier Martínez Fresneda, junto con los miembros del Grupo de Amenazas Globales y autores del informe, Carlos Beltramo y Luis Zayas, presenta el informe Desenmascarando la Agenda 2030, elaborado por esta asociación, que señala que el objetivo principal de la Agenda 2030 es el reemplazo, sustitución y destrucción de los fundamentos cristianos de nuestro actual orden social. La Agenda 2030, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible que se concretan en 169 metas. El informe indica que algunas de estas son muy cuestionables porque atentan contra los valores fundacionales de Europa, como la extensión del aborto o la desnaturalización del matrimonio. El presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, alertó recientemente de que Europa camina en el riesgo de la nada y de la irrelevancia, ya que, según afirma, se prescinde de los valores cristianos, lo que lleva a Europa, en sus palabras, al suicidio. Asimismo, Mayor Oreja afirma que actualmente la Unión Europea es irreconocible respecto de lo que fue la personalidad de los padres fundadores, que eran mayoritariamente cristianos. Víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, donde han desplegado 47 sillas con el nombre de los 46 fallecidos en el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero y el del maquinista que murió al día siguiente en otro accidente de Rodalies en Gelida, en Barcelona. Convocadas por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, han entregado en el registro del Congreso una carta dirigida a su mesa en la que solicitan la lectura en el Pleno del manifiesto que han leído durante la concentración. Las víctimas de Adamuz con esta manifestación exigen principalmente verdad, justicia y garantías, es decir, el esclarecimiento de los hechos, la asunción de responsabilidades tanto en el ámbito político como empresarial y mejoras legislativas y técnicas para garantizar que un accidente de esa magnitud no vuelva a repetirse. En las puertas del Congreso de los Diputados, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha dicho que confía en la investigación que se lleva a cabo y que está en contacto con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, para la que ha pedido más medios materiales y humanos. También ha incidido en el problema de comunicaciones en la noche del siniestro entre el 112 de Andalucía y el 061, que la asociación ha puesto en conocimiento del juzgado con una demanda para que también se depuren responsabilidades. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CESIF, ha cifrado en al menos 125.000 personas los interinos que continúan sufriendo una situación de abuso de temporalidad y para los que no se han convocado o no han sido cubiertas las plazas de estabilización comprometidas, más de 500.000. El sindicato, que ha pedido soluciones ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha denunciado que las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la ley de temporalidad. La organización que dirige Miguel Borra ha denunciado además que la tasa de temporalidad en el sector público continúa estancada en el 30%, el doble que en el sector privado y el equivalente a cerca de 1 millón de contratos temporales. Información deportiva. Comenzamos un día más con la Liga de Campeones de Fútbol, competición en la que el Atlético de Madrid ya está en semifinales. El equipo rojiblanco perdió anoche en casa frente al Barcelona por 1-2, pero accede a la siguiente ronda con un global de 3-2, gracias a su triunfo en la ida en la ciudad condal. Es la cuarta ocasión de la era Simeone en la que se planta en la eliminatoria previa a la final y la primera desde el año 2017. Hoy el Real Madrid tratará de hacer lo propio en Alemania frente al Bayern de Múnich.
Unidos. Por otro lado, también les contamos que la Junta Directiva de la Euroliga de baloncesto se reunió ayer en Barcelona para estudiar algunas decisiones estratégicas, recalcando su deseo de mantener un diálogo abierto con la NBA sobre el aterrizaje de esta en Europa en 2027. La Euroliga mantendrá un formato de fase regular con 20 equipos la próxima temporada. Además, los clubes han respaldado el estudio inicial de una nueva competición de pretemporada que incluya a los campeones de la Euroliga y la Eurocup. Noticias autonómicas. Nos vamos a Castilla y León, donde Francisco Vázquez se ha convertido desde ayer en el 10º presidente de las Cortes de Castilla y León. De esta forma se constituye la mesa del Parlamento Regional para arrancar la nueva legislatura. Nos lo cuenta nuestro compañero José Domingo Septién. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo esto ha sido posible gracias a un acuerdo entre los populares y Vox con el fin de proporcionar estabilidad a la nueva legislatura que va a comenzar. Ayer a mediodía y con 47 votos a su favor, se convirtió Vázquez en el nuevo presidente de las Cortes Regionales. Vox, por su parte, consigue la vicepresidencia primera y una de las 3 secretarías, mientras que los populares asumirán otra, además de la presidencia de la mesa de las Cortes Regionales, como hemos dicho. Por su parte, los socialistas tendrán una más y la vicesecretaría segunda, 2 puestos para los que propondrán a la procuradora por León y vicesecretaria autonómica del partido, Nuria Rubio, y al procurador por Burgos y secretario de organización, Daniel de la Rosa. El Partido Popular recupera 7 años después la presidencia del Legislativo, que en el 2019 fue a parar a Ciudadanos, en la figura de Luis Fuentes, y en el 2022 a Vox tras otro acuerdo. Por su parte, la soriana Rocío Lucas y la zamorana Leticia García, eran las consejeras de Educación, Industria, Comercio y Empleo respectivamente, dejarán sus puestos en la Junta para asumir sus nuevas responsabilidades. Lucas se ocupará de la Secretaría Primera y García para ser la nueva portavoz de su grupo. Y relacionado también con ello, tras varias décadas, 2 décadas en concreto, al frente del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez ha dicho adiós este lunes al consistorio en un pleno extraordinario en el que se ha dado el visto bueno a su renuncia. Desde ayer comenzó una nueva etapa como procurador de las Cortes de Castilla y León, una cámara a la que vuelve 23 años después como primer espada de la oposición. Su puesto lo va a asumir el primer teniente de alcalde, Luis Rey, de manera accidental, hasta que se celebre otro pleno de nombramiento para quien ocupe el puesto definitivo de alcalde de Soria. Y la solidaridad en Castilla y León en la donación de trasplantes se ha elevado en un 17% en el primer trimestre del año. Una magnífica noticia, José Domingo. En verdad lo es. Entre enero y marzo, en los hospitales de la comunidad se han registrado 41 donantes de órganos, lo que supone un 17% más que los 35 contabilizados en el ejercicio anterior. Ello ha permitido generar 129 órganos para su trasplante en otra persona, siendo de nuevo los de riñón los más numerosos, alcanzando 71. Además, según los datos facilitados por Sanidad, también se han generado 28 hígados y 22 pulmones y 5 páncreas. Por hospitales, los más grandes son los que realmente han tenido una actividad mayor. El que menos ha sido Soria, que de momento no ha tenido ningún trasplante. León, con 9, ha sido la principal receptora, seguida de Valladolid y Burgos. A la hora de realizar el trasplante son los centros de mayores dimensiones y de referencia los que acumulan las mayores cifras. De los 45 implantes renales realizados durante este tiempo, 27 han tenido lugar en el Clínico Universitario de Valladolid y los otros 18 en el de Salamanca. En cuanto a córneas implantadas, han sumado 47 a lo largo del primer trimestre del 2026. La recaudación de la comunidad, cambiamos de tema, por parte de la agencia tributaria, ha ascendido el pasado año a casi 7.000 millones de euros, un 11,5% más que en el 2024, con un aumento de 704,4 millones. Además, la buena situación del empleo y del consumo, marcado por la inflación, ha permitido al Gobierno seguir incrementando su caja en los 2 primeros meses del año 2026, logrando 1.592,1 millones con una subida de 13,1% en relación al mismo periodo del año 25. El informe de recaudación precisa que el año pasado el IRPF y el IVA tiraron de los ingresos tributarios del Estado con una recaudación para el primero de 3.529,4 millones de euros, que es un 9,3% más que en 2024, y de 2.028 millones por el gravamen de consumo que se ha aplicado también a las actividades empresariales. Bueno, vamos a concluir. Buena semana para todos y hasta dentro de 7 días. Saludos desde Castilla y León.
Buena semana para ti, gracias José Domingo. Vamos a pasar ahora a Murcia para contarles que la región pondrá en marcha el teléfono 065 para evitar la soledad en mayores. La nueva línea, incluida en la estrategia contra la soledad no deseada, comenzará a funcionar la próxima semana. Y todo ello nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. 1 de cada 5 mayores de 65 años de la región de Murcia sufre soledad no deseada. Una situación que afecta en mayor medida a las mujeres, a personas con problemas de salud o que han perdido a un familiar cercano. Para atender a este grupo de población vulnerable, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha elaborado la Estrategia contra la Soledad no deseada, un documento clave que marca las líneas a seguir durante los próximos años y cuyo principal pilar es la creación del teléfono 065, una línea diseñada para atender a personas mayores en situación de soledad no deseada y que comenzará a funcionar la próxima semana. Así lo anunció ayer martes la consejera Conchita Ruiz durante la presentación de la estrategia, que ha contado con la asistencia de distintas entidades de ámbito social y con los responsables del teléfono de la Esperanza, que será el encargado de prestar el nuevo servicio en la comunidad, un servicio que se calcula que podría beneficiar hasta 50.000 personas mayores en la región de Murcia. El teléfono 065 es una de las líneas de actuación incluidas en la Estrategia contra la Soledad no deseada, una hoja de ruta dirigida a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento en las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, y que permitirá prevenir la soledad escuchando y atendiendo a aquellas personas mayores que lo necesiten. Para su colaboración, la Consejería ha contado con la colaboración de las entidades locales y del tercer sector, así como con las propias personas mayores y profesionales que trabajan con ellas. Entre las medidas destacadas contra la soledad no deseada se encuentra la creación de mesas de coordinación en los municipios en las que el papel de las entidades locales será clave. Este instrumento estará integrado por centros de salud, centros de servicios sociales. Centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, agentes regionales y locales y agentes sociales de cada territorio. Y les contamos también que el municipio de Los Alcázares da un paso decisivo hacia la solución de uno de sus problemas más persistentes, que son las inundaciones. Tras años de episodios de lluvias que han puesto en jaque el casco urbano, el anuncio marca ahora un punto de inflexión en la protección del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos. Cuéntanos, Rafael. Así es. El Ayuntamiento de Los Alcázares recibió ayer martes una noticia clave para su futuro con la autorización del Consejo de Ministros para la licitación de la fase 1 de las obras de protección frente a inundaciones en el campo de Cartagena. Esta primera actuación se centra en la recuperación de la Rambla de la Pescadería a su paso por la localidad, una infraestructura considerada esencial para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales. El anuncio se produjo en el marco de la reunión de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, celebrada en la delegación del Gobierno en Murcia. Durante el encuentro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, informó de los avances del marco de actuaciones prioritarias impulsado por el Ministerio. La intervención cuenta con un presupuesto estimado de 14,06 millones de euros en esta primera fase y permitirá ejecutar el encauzamiento urbano de la Rambla de la Pescadería a lo largo de la avenida Fernando Muñoz Zambudio. El proyecto contempla la construcción de un canal abierto de aproximadamente 1.250 metros, además de la reordenación del tráfico y de los servicios existentes en este entorno urbano. Con este paso se culmina la tramitación administrativa del proyecto, lo que abre ahora la puerta al inicio del proceso de licitación y contratación de las obras. El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha valorado el anuncio como un avance decisivo, destacando que se trata de un paso histórico para nuestro municipio, fruto de años de trabajo, insistencia y reivindicación. En la misma línea, ha subrayado que esta actuación permitirá dar una solución definitiva a uno de los principales problemas que sufren los alcázares. El regidor también ha puesto el acento en la importancia de estas obras para la seguridad de la población, al señalar que son fundamentales para proteger a nuestros vecinos frente a episodios de lluvias intensas, reduciendo así el riesgo de inundaciones y mejorando la calidad de vida en el municipio.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Gracias, Rafael. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde vamos a seguir con cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones significativas, salvo en Galicia y puntos de la mitad norte, donde habrá más nubosidad y podría caer esta tarde alguna llovizna débil. El viento soplará con fuerza en Canarias, Menorca, Gerona y la costa gallega, donde también tendremos oleaje, también en la costa cantábrica, con olas de entre 2 y 3 metros. Las temperaturas serán en general un poco más altas que ayer. Y mañana jueves esperamos un día de nuevo dominado por cielos nubosos, poco nubosos o despejados, sin precipitaciones, salvo de nuevo alguna llovizna débil en Galicia. La mar va a seguir alterada en Canarias y el estrecho con olas de entre 2 a 3 metros de altura, y en la costa gallega y cantábrica con olas de hasta 4 metros. Y las temperaturas mañana jueves seguirán subiendo. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González y Mónica Martínez, y se lo hemos contado Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.